buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema de una gran importancia nacional y mundial. Un tema que debe ser tocado con mucha objetividad, con mucho conocimiento científico, porque sus proyecciones y su impacto puede ser y es muy grande en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo a lo que estamos enfrentando ahora, declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia en relación con COVID-19. Mi invitada esta noche es la doctora Iris Casali, infectóloga, quien es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt de Guatemala. Yo quisiera pedirte cuál sería tu recomendación más específica que le quisieras compartir al guatemalteco hoy. ¿Cuáles son las medidas particulares que deberíamos de hacer? Yo diría que como guatemaltecos debemos recordar que debemos respetarnos unos a otros. Y eso quiere decir que vamos a cuidar al vértice, vamos a cuidar a la gente de riesgo. Cuidar a la gente de riesgo quiere decir que en el momento que nosotros veamos que tienen algún cuadro sintomático, procuremos que vayan a casa y estén en contacto con el número del ministerio o con el médico particular que tengan. Ese es el número 1. El número 2, que me parece muy, muy importante, es que mantengamos las medidas de higiene. Repito, es regresar a lo básico. Apliquemos higiene de manos, sepamos cómo toser y estornudar con la etiqueta de la tos, que es colocarse el codo en la cara para evitar entonces transmitirlo de las manos. Y quizás la que más cuesta a nivel cultural es dejarnos de saludar con mano, besos y abrazos y expresarnos de otra manera el afecto que tenemos. Quiero recordarle a la población que Guatemala ha salido de muchas cosas. Y ahorita es cuando más necesitamos organizarnos y de los recursos que tengamos hacerlos eficientes, que de verdad podamos aplicarlos en el trabajador de la salud que va a trabajar con los pacientes que están gravemente enfermos. Yo pienso que es fundamental esto de recalcar lo de la higiene, el lavado de manos. Obviamente, pues hay que lavarse bien la mano, ¿no? Hay que tener alguna técnica para hacerlo. Agua y jabón. Tú has visto que se ha desarrollado algún tipo de histeria un poco y toda la gente ha ido a medio vaciar los supermercados y a medio vaciar todo para tratar de detenerlo. Yo creo que eso también hay que evitarlo, ¿no? Porque con las medidas de higiene son suficientes, incluso la mascarilla también debe usarse cuando sea necesario, porque pues eso se ha vuelto también un poco de una psicosis generalizada. Pero coincido contigo, lo más importante, la higiene, el respeto de unos a los otros, si nos estamos enfermos, quedarnos en casa. Pues sigamos estos lineamientos tan claros y objetivos que nos ha presentado la doctora Casali, mantengamos la mayor higiene y sobre todo una calma y un respeto hacia nuestros semejantes. Estamos enfrentando una nueva enfermedad y enfrentar algo nuevo siempre es un reto. Y es un reto porque justamente estamos aprendiendo en la medida en que esto está sucediendo. De alguna manera, siendo proactivos, es bueno que esto haya venido después de 3 meses a nuestro país. Sabíamos que íbamos a tenerlo, no sabíamos con exactitud cuándo, pero creo que es mejor para nuestro país que esté después que estuvo en China, que estuvo en otros países de Asia, Europa, y en fin, hoy es sin número la cantidad de lista que tenemos. ¿Por qué? Porque indudablemente estamos recibiendo esto en un momentito en donde aún en breve tiempo hay experiencia de qué ha sucedido en otros lugares. Pero también no podría salir adelante sin la ayuda de la enfermera que ayuda y que acompaña al doctor. La enfermera que lo asiste en su cuidado diario. No podrían salir esos pacientes con accidentes cerebrovasculares sin la ayuda del terapista que ayuda, o de lenguaje, o físicamente, o esos casos de intensivo complejos. Bueno, hoy mismo este tipo de enfermedad donde el papel del terapista respiratorio es vital. Un tratamiento integral. Integral. Y aparte no olvidar algo muy importante para nuestros países, lo cual es la atención primaria. Nuestra formación de enfermeras, por ejemplo, formadas con especialidad en atención primaria, se ocupan específicamente de ese detalle, de esa parte de la salud que tiene que ver con la educación,
de esos datos que la epidemiología nos reporta, donde todavía tenemos estos temas importantes de desnutrición, de enfermedades, de diarreas, de deshidratación, de infecciones respiratorias y todos esos desarrollos en el avance de crecimiento, ¿verdad? Edgar, 1 minuto y nos tenemos que ir. ¿Cuál sería el mensaje que tú quieres compartir con nuestra audiencia como despedida de este programa? Muchas gracias, doctor. 1, informarse adecuadamente. 2, no pánico. Y tercero, la única forma de mitigar el contagio es evitar la exposición entre humanos. El autoaislamiento es muy importante. ¿Cuáles quisiera usted concentrar como los puntos más importantes que le quedaran a nuestra audiencia para esta crisis? Sí, número 1, quiero que nuestra audiencia sepa que los primeros pasos que se han dado para realmente suprimir, mitigar y contener esta infección, esta pandemia, se han tomado correctamente. Número 2, creo que sí debemos hacer pruebas muchísimo más de lo que estamos haciendo y para eso necesitamos la colaboración de no solamente instituciones del gobierno, sino otras instituciones y que todos colaboren y se coordinen para poder ejecutar estas pruebas de manera apropiada. Y número 3, quiero darle a las personas el mensaje de tranquilidad de que realmente es posible contener, suprimir esta pandemia si tomamos los pasos apropiados. Lo pudieron hacer otros lugares donde hay más densidad poblacional, nosotros lo podemos hacer de manera exitosa también. Es solamente tener todo lo que necesitamos para hacerlo. La crisis la tenemos que enfrentar, tenemos que tener conciencia clara de cómo es, qué es lo que está sucediendo, qué es el tamaño de lo que enfrentamos, pero también, Civil, que entendamos el tamaño de lo que nosotros tenemos adentro, del tamaño de estos guatemaltecos que también estamos dispuestos a afrontar la crisis, que no nos vamos a dejar caer, que no nos vamos a quedar tirados en el suelo, sino que vamos a enfrentar la crisis con solidaridad, con conciencia, con apoyo, con verdadero sentimiento de que queremos salir adelante. Necesitamos un espíritu de ánimo, no de derrota. Y así es, doctor, ¿verdad? Estamos también todos los especialistas de la salud para estar brindando consejos, estar brindando apoyo, porque sí vamos a tener, como le decía, ansiedades, trastorno de estrés postraumático, depresión, pero yo creo que si buscamos los medios apropiados, si somos proactivos, si vemos las cosas buenas y dejamos de ver las cosas negativas, vamos a salir adelante. Y es muy importante que lo hagamos, porque es un momento donde se va a poner a prueba nuestra fuerza y nuestro optimismo, y tenemos que hacerlo como nación y como... Los problemas de salud son problemas que tienen muchas aristas. No solo es el enfoque de salud, enfermedad, sino hay un enfoque desde económico hasta el enfoque ambiental, pues, para hablarlo en grandes rasgos. Por lo tanto, nuestra óptica y nuestra visión no debería ser solamente asistencialista, ¿verdad? Como nos formaron desafortunadamente en las aulas, ¿verdad? Veían al médico con el estetoscopio y la bata, y si no, no era médico. No, el médico va aún más allá. El médico es una persona que debe tener un contacto con la comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que se propone, un fortalecimiento del primer nivel de atención. En un par de minutos, ¿cómo me podría usted resumir cómo ve usted la situación del desarrollo de la pandemia en Estados Unidos, en Guatemala y en el mundo? En un resumen muy corto, por favor. Sí, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos está muy claro de que hay mucha susceptibilidad a la infección cuando intentan abrir la economía, sobre todo si se hace en un mal momento, es decir, para poder abrir hay indicadores de cuándo se debe abrir, pero a veces hay falta de paciencia y uno quiere abrir antes de tiempo. En Estados Unidos esto no ha funcionado. En el momento que se sobrepasó o se aceleró el proceso, se vino un segundo pico de infección y eso tiene un costo humano enorme. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, eso es muy deseable, pero no a través de una pandemia. Uno quisiera adquirir esto a través de vacunación. Es decir, que la vacuna
y la inmunidad a nivel de grupo proteja a todos, pero no con un costo humano y con la mortalidad que se está dando. Esta idea de infectémonos todos y no importa, no solo es morirse o no, los que sobreviven, la gente que le da severo, hay un estudio español que dice que la mitad de las personas que sobreviven a un COVID severo tienen daño neurológico permanente. Muchos tienen daño pulmonar. El costo es tremendo. Entonces, yo creo que Guatemala, por ahora, en general, para mí las cosas han ido mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país donde hay mucho hacinamiento, hay mucha pobreza y donde hay mucha gente viviendo muy cerca. Es imposible parar la transmisión. Simplemente el número de personas que viven por casa y el número de casas por kilómetro cuadrado determina qué posibilidad tiene usted de infectarse. Ahora, a pesar de todo eso, las medidas, aunque hayan sido dolorosas, han funcionado. ¿Por qué? Guatemala logró atrasar por lo menos 2 o 3 semanas la llegada de la pandemia. Eso dio tiempo de hacer hospitales. Si esos hospitales específicos para COVID no se hubieran hecho, se hubiera sobrepasado la capacidad del Roosevelt y del Hospital General en San Juan de Dios, y habrían muerto muchísimas personas por falta de tratamiento médico. Y eso sí es trágico, tener la posibilidad de salvarlos, pero no tener los recursos. Eso se logró, es una gran medida. Esperemos que se mantengan las medidas como están por un tiempo, por lo menos, porque ahorita están a capacidad máxima los hospitales, pero todavía se puede dar atención. Esperemos que eso se pueda mantener y sería pues muy beneficioso si se pudiese bajar el número de personas que desarrollan COVID suficientemente severo. Si la vacuna funcionase y ya no hubiera necesidad de hospitalizar a las personas, esto cambiaría el panorama completamente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico, por supuesto. ¿Cuál dirías tú que sería tu conclusión más importante que quisieras compartir con la gente de Acción Positiva? Primero, que Guatemala tiene una oportunidad que se representa por el acceso a vacuna, sobre todo a través del sistema COVAX. Que eso, ese primer envío a través de COVAX nos podía permitir hacer, como que dice, el banderazo de salida a un nuevo sistema de vigilancia, de evaluación, de planificación en general, para evaluar no solo la vacuna, sino que para cubrir a los grupos de riesgo que no se van a vacunar inicialmente. Utilizar otras medidas que pueden hacer de prevenir la infección o prevenir la muerte. La otra cosa, prevenir enfermedad severa, está asociada con diagnóstico temprano y manejo de los síntomas iniciales. Quiere decir, también se justifica tener un mejor sistema de pruebas de laboratorio. Entonces, ver que toda esa plata, en lugar de invertirla solo en vacuna, buscar una vacuna que sea menos cara, y esa platal, porque 1.500 millones de quetzales es un platal. Yo no le he visto tanta plata en toda mi vida. Sí, de veras. Cuando un paciente llega al campamento, ¿paga algo? ¿No paga algo? ¿Cómo funciona? El paciente no paga un centavo. El paciente más bien es recibido con mucho cariño, con mucho deseo de ayudarle, eso sí, siguiendo el normativo de su distanciamiento, su orden, una vez que es aperturado el centro cada mañana, después de su sanitización, y entonces pasa a una salita de espera en donde es llamado para completar una ficha epidemiológica y luego, atento a una pantalla, a través de un número o nombre que se le da, pasa entonces al lugar que le corresponde al escritorio, frente al cual está la televisión, para su consulta con telemedicina. Cuando pase la pandemia, que esperemos que vaya a pasar, estos centros o estos campamentos, disculpe para usar el término correcto, estos campamentos ¿se van a cerrar o van a seguir dedicados a esta atención primaria que, como usted bien conoce en Guatemala, es tan fundamental tenerla? De ninguna manera. Hay mucha conciencia en la administración del alcalde Quiñones de la necesidad de la atención primaria y preventiva del país, y se continuará con los miles de problemas que obedece la atención primaria.
por poner un ejemplo, el tema de la nutrición. A propósito, comprobadísimo, quien está mejor nutrido supera mejor este tipo de problemas. Es un problema crónico que viene en nuestro país. Hay otros problemas de atención primaria que tienen que ver con vacunación, en fin, con enfermedades crónicas que se han agudizado, las temporadas de dengue, zika, chikungunya, que siguen siendo un problema en nuestra ciudad, y muchas otras más que pertenecen a la rama de la atención primaria. Ellos ya han desarrollado exitosamente vacunas basadas en adenovirus, una vacuna contra ébola. Entonces ya tienen experiencia en el manejo de este tipo de tecnología. Pero esa es la diferencia. La vacuna, la primera dosis es ligeramente diferente a la segunda dosis, y por lo tanto, si a ustedes les toca ponerse la primera dosis de la Sputnik, necesariamente la segunda dosis tiene que ser de Sputnik, y eso aplica para todas las otras vacunas, ¿verdad? Si yo me puse la primera dosis de AstraZeneca, la segunda dosis tiene que ser de AstraZeneca, y lo mismo para Pfizer, para Moderna, para CanSino, la de Johnson no, porque solo es una dosis. La ministra de Salud Pública acaba de mencionar en una conferencia de prensa el hecho de que ya se detectaron en Guatemala estas variantes o unas variantes diferentes. Como la vacunación es tan lenta, y si con 286,000 dosis ha sido lenta, imagínense lo lenta que será con 16 millones, ¿qué va a suceder con estas nuevas variantes? Porque prácticamente cuando terminen de vacunar a este paso ya debe haber cientos de variantes nuevas. Sí, y ese es precisamente el riesgo. Entonces, por eso es que no nos podemos tardar todo el tiempo que querramos vacunarnos, sino que debería de ser una meta de que a finales de año ya todas esas vacunas se hayan administrado, para evitar precisamente que se sigan diseminando las variantes y las vacunas ya no tengan la misma efectividad. Claro que sí, doctor. Como nos ha escuchado repetidamente mencionar, estas vacunas en este momento únicamente tienen autorización para uso de emergencia. Más sin embargo, a medida que vaya avanzando la implementación y la utilización de las vacunas a nivel internacional, ya van a poder contar con la autorización para comercialización. En ese momento ya van a poder ingresar para comercializarse en el país. Con todos los requerimientos usuales que se manejan para el ingreso de cualquier medicamento o cualquier vacuna regular que se utiliza en el país. Entonces, no hay ningún impedimento hasta que se tenga esa autorización por la OMS, por la FDA, etcétera, ya para comercializar. Ahora sí quisiera mencionarle, doctor, que en el esfuerzo de los grupos a vacunar priorizados, estamos trabajando en conjunto y con iniciativa y concurso también de la iniciativa privada. Es decir, en el proceso de vacunación hemos tomado en cuenta también a todos los hospitales privados que han atendido o que atienden pacientes COVID. Y específicamente tenemos que entender que este es un esfuerzo de nación. Para poder llegar, a nosotros no nos interesa acaparar vacunas, sino que nos interesa que la vacuna llegue a la población de la manera más rápida, efectiva, pronta. Y entonces ojalá que se sumen a este esfuerzo todos los actores. Lo mejor para desacelerar la pandemia es todavía usar la mascarilla y el distanciamiento, y estar todavía no yendo a aglomeraciones, o sea, lo que hicieron en Semana Santa, ¿verdad? O sea, todavía seguir con esas medidas. O sea, las mascarillas realmente disminuyen la transmisión del virus. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es de que sí, o sea, hay un problema. Este es un problema de producto, ¿verdad? Hay una gran demanda y hay poco producto. Entonces, las compañías están viendo de cómo se puede acelerar el proceso con tal que se sigan el proceso de regulación. La de AstraZeneca es mucho más fácil de hacer y estaban sacando 100,000 dosis por mes, llegando a 1,000 millones de dosis al final del año. Pero obviamente ha tenido otros problemas. Guatemala también puso su compra y venta
tarde. El COVAX solo era para ayudar un 20%, no era para ayudar a todo un país, ¿verdad? Definitivamente hay una inequidad o desigualdad en la distribución de vacunas entre los países que tienen y no tienen. Esos todos estamos. Y también sabemos que hay una inequidad hacia la gente que tiene acceso o no. O sea, por ejemplo, en Guatemala sé que hay gente que se está viniendo a vacunar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienen los medios de viajar, pero todavía no hay un buen mecanismo para la gente que no tiene esos medios. Lo que hay que seguir es con el uso de mascarillas, el distanciamiento, realmente reforzar, tal vez entrar a una cuarentena como lo que no tan drástica como antes, pero lo estamos viendo en Inglaterra. Inglaterra ha tenido una de las cuarentenas más largas de la historia y van a empezar a reabrir poco a poco, ¿verdad? Y realmente ellos van a hacerlo algo diferente que lo está haciendo los Estados Unidos, ¿verdad? Mi mensaje a la población es que no deje de lado las medidas preventivas, independientemente de si ya tiene su dosis de vacunación o no. Cuando sea su momento o el momento de la oportunidad de vacunarse, que lo haga, que se vacune, que las vacunas son seguras, son eficaces, y a las autoridades que se tomen en serio ya esto, que la pandemia definitivamente no debería de tener más muertes de las que no sean las que COVID debería de tener. Así es que ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctora Sandoval. Doctora Luis, un mensaje corto. Sí, bueno, mantengamos por favor a nivel familiar y personal las medidas de higiene, mascarilla y demás que hemos tratado de tener todo este tiempo. Creo que eso es importante, y también decirles que cuando uno trabaja y da seguimiento a los datos y puede ver como en perspectiva lo que está ocurriendo, genera a veces cuadros que parecen como demasiado negativos, ¿verdad? Pero uno construye esos escenarios justamente para evitar, ¿verdad? Para alertar tempranamente a que las autoridades, los que tienen la responsabilidad, como bien dijo el doctor Arredondo, tomen las medidas para que evitemos llegar a esos escenarios desastrosos. Aquí ya pasamos una frontera muy peligrosa, ¿verdad? Con esta actual escalada. Esto está sin control, cada vez los datos son menos confiables, tenemos menos pruebas, lo cual nos deja, es así como pues, estuviéramos caminando entre las nubes. Y cuando uno está caminando en medio de la oscuridad, tiene que tener sus pies de plomo. Así que pónganse su mascarilla y exijan su vacuna. Vayan a vacunarse y peleen por su vacuna. Muchas gracias a usted por tenerme en este programa. Yo el mensaje que les puedo dejar es cuídense mucho. Por favor, recordemos que este es un trabajo conjunto. La ciudadanía debe irse a vacunar. Ahorita, si tiene la oportunidad, si le ofrecen la vacuna, no dude al respecto. Hay cada vez más datos de que esta vacuna es altamente segura y está provocando la eficacia. Es nuestra única salida de esta pandemia, así que vacúnese si puede. Le diré que fueron dos sentimientos, porque en el caso mío fui infectado junto con mi niña de 10 años. Indescriptible el temor que uno siente, primero en la condición de que hay una niña de por medio que uno ama y se le viene a uno toda la información, todo lo que está sucediendo, un sentimiento de impotencia, un sentimiento de miedo, de genuino miedo, de enfrentar la muerte. Y luego la vivencia del ser humano personal, porque seguimos siendo seres humanos personales. Enfrentar mi propio miedo, mi propia enfermedad. Al mismo tiempo, en ese día de locura donde le dan a uno el resultado positivo, tratar de armar una estrategia para sobrevivir. Entonces, yo le diría que el primer día en que uno le da la noticia positiva es absolutamente caótico. No sabe uno qué hacer, tiene miedo, está enojado, se pregunta cómo fue la cuestión, dónde se infectó uno. Cuesta mucho lidiar con el enojo y la rabia que tiene uno con la persona que lo infectó. Y tratar al mismo tiempo de transmitirle a sus seres queridos fortaleza, seguridad
y dirección, venciendo su propio miedo. Complicado, doctor. Muy complicado. ¿Tú te habías vacunado o no? No me había vacunado por miedo a lo que se ha escuchado de la vacuna, y en estos momentos, si me preguntas si me arrepiento, sí, hubiera querido estar vacunada para no poder pasar por tanta secuela que me dejó el coronavirus, que hasta este día me ha costado recuperar. ¿Cuál sería, después de haber pasado estas etapas tan duras que afectan física, mentalmente, emocionalmente, cuál sería el mensaje que quisieras compartir con aquellas personas que tienen o no tienen coronavirus, pero para prevenirlo? ¿Cuál sería tu mensaje final? La primera es que llevemos un estilo de vida saludable. La segunda es que nos vacunemos. Es necesario tener una barrera de protección para poder evitar secuelas y daños graves a nuestro organismo. Y la tercera es que vivamos cada día como si fuera el último, que agradezcamos porque en este momento yo siento que así lo veo. Dios me ha dado una nueva oportunidad para vivir y debemos de aprovecharla. Andrea, muchísimas gracias. Yo creo que todo este mensaje viniendo de una persona activa, dinámica, que pues ve la vida en una forma positiva, es bueno. Es importante tu mensaje sobre la vacunación porque todavía existen muchos mitos, muchas ideas, pero debemos de vacunarnos porque no evita totalmente, pero sí atenúa. Nos vamos a tener que retirar. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Algún mensaje final de despedida? Muchas gracias por la invitación y reitero nuevamente el llamado a la población para que se vacunen. Es muy importante tener esa protección en nuestro organismo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Bueno, que pasen todos muy buena noche. Les agradecemos habernos acompañado y por favor a poner mucha atención a los consejos que hoy hemos recibido y pues yo creo que todos coincidimos en que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias.